Entonces, establecido en Chile desde 10 años, casado con una chilena y especializado en temas medioambientales a nivel internacional. Estoy a cargo de proyectos de erradicación de la basura con nuevos procedimientos, especialmente en la región araucania. Y estamos intentando de evitar los rellenos sanitarios, por ejemplo, y convertir la basura en energía y residuos inertes donde no se necesita un relleno para la disposición final. Bueno, yo estoy viviendo cerca de Huilo Huilo y me han preguntado finalmente sobre el concepto de reserva de la biosfera. Y mi diagnóstico fue que tenemos acá un problema supranacional. Es decir, que finalmente la reserva de la biosfera pertenece a una red internacional que se compone de 564 sitios en 109 países. La reserva fue una área propuesta por Chile, aceptada por la UNESCO como tal en 2007, son más de 2 millones de hectáreas y se extiende desde el límite regional norte de la región de los ríos hasta Futanaefu. Y según organismos internacionales, es una de las 25 ecorregiones más valiosas y amenazadas del planeta. Pero un punto muy importante: estamos representando 0,9% de los bosques del mundo, lo que es muy importante. Acá podemos ver el territorio y finalmente tenemos un punto acá que estoy buscando, que es Huilo Huilo, pero finalmente hoy es la problemática de los proyectos energéticos en toda la zona. ¿Qué es una reserva? Es un sitio de excelencia donde tenemos que reducir la pérdida de biodiversidad, mejorar los medios de vida, favorecer las condiciones sociales, económicas y culturales para la sostenibilidad del medio ambiente. 3 funciones: conservación y de la biodiversidad y de la diversidad cultural, desarrollo económico, sociocultural y ambientalmente sostenible, y un apoyo logístico a la investigación, el monitoreo, la educación ambiental y la formación. Bien, la siguiente. Bueno, finalmente, en una reserva hay una zona que es la zona núcleo, donde hay únicamente actividades que no impactan a la zona núcleo. Después tenemos una zona buffer, a donde se puede desarrollar actividades de turismo, ocio, educación y investigación. Y alrededor tenemos una zona de transición. Hay un aspecto importante y la UNESCO está muy sensible sobre el tema de la importancia de la participación de las comunidades locales y de las contrapartes interesadas en la planificación y la acción de la zona. Convención 179 que fue ratificada por Chile. ¿Cuál es el problema? El problema es que el proyecto de la central hidráulica en el Tume constituye la primera amenaza grave en la zona núcleo, así como en la zona buffer, con efectos irreversibles contra el mismo concepto de protección e intocabilidad de una reserva de la biosfera. Hay 20 proyectos y finalmente tenemos que ser coherentes de preguntarnos cómo Chile cumple sus obligaciones internacionales. ¿Qué ocurre con el concepto de la reserva? ¿Es una reserva? ¿Ustedes van a hacer hoyos en una reserva, excavación, pescar en una reserva? No. Es decir, o se aplica el concepto de reserva o cambiamos la reserva. ¿Cómo se considera también el principio de precaución en términos de riesgos? Estamos en una zona volcánica y se va a exponer el tema de los riesgos. ¿Qué garantías tenemos finalmente? Cuando se analiza el estudio de impacto ambiental incompleto, con incoherencias,
finalmente tenemos dudas sobre las garantías. Y después de Neptune, ¿cuántos proyectos más vamos a tener? ¿Cuánto? Hay 20 proyectos que afectan directamente, incluso un proyecto de geotérmica en la zona núcleo. Estamos en contra del principio de reserva. El problema medioambiental, hay el medio ambiente, etcétera. Finalmente, la gente está concentrada sobre el medio físico, es decir, la parte inerte, la parte, el lado biótico y la percepción. Los impactos físico, biótico y paisajes. Pero hay una parte muy importante que es el medio socioeconómico. Es decir, que acá se trata del uso del suelo, se trata de la educación y la cultura, del trabajo, de las infraestructuras, de las libertades y de la participación social. El otro problema, que no es menor, es la gobernabilidad. Hoy podemos decir que no hay gobernabilidad a nivel de la reserva. Finalmente tenemos un medio ambiente a donde se necesita hacer la preservación de los recursos naturales, de cuidar los impactos medioambientales. Por un lado tenemos el patrimonio vivo, la identidad regional, el ethos, el patrimonio étnico-cultural. Por el otro lado tenemos todo lo que es el mejoramiento del patrimonio vivo, de la educación, de la capacitación, la vida asociativa, la artesanía, la participación ciudadana, y tenemos el tema de la calidad de vida y la medición del control. ¿Qué tenemos? Por el otro lado, la administración, las municipalidades, las herramientas de desarrollo y fomento y la fiscalización. Tenemos la ordenación territorial, la normativa, el marco legal, y tenemos después todo lo que es el tema de la seguridad pública, los bomberos, carabineros, la evaluación y prevención de los riesgos naturales y tecnológicos, plan de emergencia. Estamos en una zona muy particular. Y acá que tenemos el sector productivo, la industria, pymes, agricultura, turismo y la responsabilidad social empresarial. Si no hay las conexiones entre los actores, no hay gobernabilidad. Y hoy estamos frente a esta situación. La reserva está en un estado de no gobernabilidad. Es un patrimonio de los chilenos, es un patrimonio de la humanidad. Hay la necesidad de una solicitud de moratorio antes de las autoridades chilenas y una auditoría de la UNESCO sobre el futuro de la reserva de la biosfera bosques templados lluviosos de los Andes australes. Motivo: proyectos energéticos afectando directamente el concepto, la integridad, la existencia de una reserva de la biosfera, así como los derechos y la cultura de los pueblos indígenas. Tenemos una multitud de preguntas sin respuestas. Usted puede imaginar las cataratas de Niágara con menos 90% de agua, el impacto al nivel de turismo, al nivel de desarrollo local y el salto de Willow Willow. ¿Usted lo imagina también? Cuando se analizan las actividades admisibles en una reserva, voy a pasar muy rápidamente, pero se pueden realizar actividades productivas en forma regulada, teniendo siempre como prioridad la conservación de los recursos naturales. Se puede afirmar sin ambigüedad que la actividad productiva de una central hidroeléctrica de este tipo en ningún caso contribuye a la conservación de los recursos naturales. La naturaleza del proyecto tenemos dudas, porque la presentación que fue realizada a nivel de la consulta pública no corresponde exactamente a la realidad. En realidad es una central disfrazada de aprovechamiento por derivación del agua de alta presión. ¿Por qué? Porque tenemos finalmente una toma que afecta a la zona núcleo. Tenemos obra a la salida del lago Pieroenco, tenemos un caudal ecológico del río Fui irrealista, tenemos impactos ambientales incompletos, minimizados o omitidos de forma voluntaria o no. Y además es una actividad que no se puede definir admisible en una reserva. Eso es una pequeñita prensa
ductos y vamos a la central en el Tume a 10 kilómetros de distancia. Eso es una central hidráulica de bombeo. Una central de pasada, finalmente tenemos acá la central, hay el caudal del río, sale el mismo caudal, es decir, pasamos a través de la sala de máquinas. El proyecto en Tulme no es una central de pasada. ¿Por qué? Porque vamos a llevar 90% del caudal a una central a 10 kilómetros de distancia, mientras que vamos a quedarnos en el río Fui con un caudal que no corresponde. ¿Qué caudal a corto plazo? Siguiente. El cambio climático es una realidad y además sabemos que se aceleran los efectos. La predicción de humedad de los suelos acá va a ser en esta zona. Es decir, que a medio plazo vamos a tener menos humedad, lo que puede comprometer la sobrevivencia de los bosques húmedos. La segunda cosa es el déficit de lluvia. Vamos a tener un déficit de lluvia en la zona de 6 a 10%. No soy yo que estoy diciendo la cosa, es el panel intergubernamental sobre el cambio climático. Es decir, que no se considera a medio plazo la reducción de las precipitaciones cuando se sabe que el río Fui es en mayoría agua de lluvia que alimenta el río, se seca casi en verano. Es decir, que finalmente con un caudal ecológico ridículo podemos poner a corto o medio plazo la perennidad del biotipo. Riesgos naturales pasa, sabemos. Riesgos naturales, finalmente, hay que aplicar el principio de precaución con estos ductos de alto diámetro, caudal, y es una central de alta presión. Tenemos a la entrada de las turbinas 4.000 kilopascal. No es nada en caso de sismo, en caso de problema con la falla. ¿Qué garantía también no tenemos que no se va a repetir el problema de San Pedro? Acá hay una central, hay un proyecto, y están haciendo sondeos porque no han encontrado todavía un asentamiento confiable para construir las estructuras. Esas son las dudas que tenemos. El impacto biótico no aparece en especies, pero vamos a hablar más de... No se considera el aumento de la turbidez del agua en el lago del Tume. Los efectos de arrastre con la variación repentina de los caudales, los impactos de la creación de zonas secas o de aguas muertas en el río, con descomposición de materia orgánica. Yo pienso que hay un impacto sobre la cuenca valdiviana. Pasa. Los impactos socioculturales es una zona particular donde hay una prioridad para el desarrollo de la cultura indígena mapuche. La desaparición de elementos de turismo como el salto de Huilo va a afectar el desarrollo turístico, va a afectar el patrimonio cultural y va a afectar directamente al pueblo mapuche. Las consecuencias, pasamos porque finalmente los aportes socioeconómicos, se habla de responsabilidad social empresarial. No debe ser la compra de conciencias o un suavizante para tragos amargos. Sabemos por experiencia, Central de Renco o otros proyectos, que hoy con el alto nivel de automatización y de informatización de este tipo de central, podemos considerar que no hay aportes reales en términos de empleo y creación de una actividad económica local, excepto durante la fase de construcción. El retiro de servicio, hay nada sobre el retiro de servicio. Vamos a quedarnos con este tipo de ruinas después, es decir que hay acá también cosas que afinar. En resumen, estos proyectos levantan una multitud de incertidumbres sobre el tema: violación del concepto mismo de reserva de la biosfera, tal que reconocido por instancias internacionales;
No se puede sacrificar una de las 25 reservas más vulnerables del planeta para las necesidades energéticas de la gran industria sin un real aporte local. No se puede aceptar la destrucción de los esfuerzos realizados en materia de preservación y de valorización de nuestro patrimonio, reconocidos a nivel internacional, como el seminario sobre la reintroducción del huemul, sobre todos los trabajos sobre la fauna, la flora, etc. La solución, un moratorio para acabar con la multiplicación inevitable de zonas de conflictos, suspender todas las iniciativas para trabajar sobre el desarrollo socioeconómico de la ecorregión, de su reserva, sus programas de investigación, la educación, la formación y solucionar los puntos conflictivos. Además, una auditoría y un apoyo de la UNESCO al desarrollo sustentable de la reserva y de la ecorregión. Eso fue la carta enviada a la UNESCO. Eso son las cartas una carta que hemos recibido de la UNESCO. Claro, pasa todo. Una reserva es una reserva. Chile, miembro de la OCDE y de la UNESCO, es uno de los países más reconocidos y visitados por la riqueza de su naturaleza y su biodiversidad. No podemos fallar. Gracias. Gracias, John.